tarde, buen día, buena noche, dependiendo del tiempo en el que usted nos esté viendo. Estamos aquí en Casa de Alabanza, escudriñando las Escrituras. Y en este día vamos a tocar este tema que se denomina cuando Dios interviene por nosotros. Y a mí me gusta mucho esta palabra, basarla en una porción de la Escritura que tiene que ver mucho con cómo es la vida del hombre delante de Dios. Y me refiero a uno de los primeros descendientes de Abraham, es Jacob, nieto de Abraham, quien había dejado su tierra y su parentela por haber obtenido la bendición de la primogenitura que su padre Isaac le dio y cuyo hermano Esaú quería asesinarlo por obtener esa bendición, como si fuera actualmente esa herencia. Y vamos a abrir las Escrituras nosotros el día de hoy en Génesis capítulo 31 y vamos a revisar esta parte. ¿A qué me refiero en este momento? Como introducción le menciono que para este pasaje que vamos a leer, Jacob huye de su casa por la amenaza de su hermano que escuchó su mamá y lo envía con su hermano Labán, o sea, el hermano de su mamá, el tío de Jacob, y trabaja para él, pero como trabaja, toma a sus dos hijas, primero recuerde le da la hija mayor, después la hija menor, por quien Jacob o de quien se había enamorado, pero aún así Jacob fue responsable ante sus acciones y aquí podemos observar también, o es necesario que nosotros sepamos, de que él empezó a enriquecerse, empezó Dios a estar con él, porque incluso antes de que saliera o cuando salió no tenía nada y le dijo, Dios, si tú vas conmigo a donde quiera que vayas y de lo que tú me des el 10% yo te daré a ti. Dios empieza a obrar en Jacob en que él tuviera sabiduría para el trabajo. Era un hombre de trabajo y Dios bendice, así como Dios bendice a cada uno de los que en este día sabemos que con diligencia hace su trabajo. Y en este pasaje, Génesis 31, viene un mandato de Dios. Le dice a Jacob en el versículo 3, también Jehová dijo a Jacob, vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela, dice, y yo estaré contigo. Quiere decir que primero había un mandato delante de Dios de que él hiciera alguna acción que le permitiría regresar a casa. Y aquí, ¿por qué Dios quiso que fuera de esta manera? Recuerden que todo ese poblado en donde estaba Isaac, era necesario que se asentara el pueblo de Israel, o los hijos de Jacob. Pero en el momento en el que Jacob decidió, o viene esta palabra delante de Dios, dice en los versículos anteriores que su tío ya tenía un celo por lo que hacía Jacob, tanto que le dijo prácticamente todo lo que tienes me pertenece a mí. Y eso lo vamos a ver en el versículo 17 de Génesis 31, dice, se levantó Jacob y subió sus hijos y sus mujeres sobre los camellos y puso en camino todo su ganado y todo cuanto había adquirido, el ganado de su ganancia que había obtenido en Padán Aram, para volver a Isaac su padre en la tierra de Canaán. Jacob había trabajado por todo esto que él se llevaba. Jacob, en un momento dado, Dios, Labán le dijo, mira, vamos a dividirnos porque hay mucho problema entre tu ganado, mi ganado, etcétera. Les dijo, yo me voy a llevar estas, tú te llevas estas ovejas y Jacob empezó a fructificar y multiplicar el número de ganado que tenía. Y dice que cuando sale se lleva a sus mujeres, a sus siervas también, y con quienes también tenía hijos, y a todo su ganado. Vamos al versículo 21. Dice, huyó pues con todo lo que tenía y se levantó y pasó el Éufrates y se dirigió al monte de Galaad. Y al tercer día fue dicho a Labán que Jacob había huido. Las formas en que el hombre
las mujeres, los hijos de Dios, los que no son hijos de Dios, todos actuamos, dependen mucho de lo que hay en nuestro corazón, nuestros pensamientos, la madurez que tenemos para enfrentar las situaciones. Y aquí nos damos cuenta de algo, que si algo seguía, un espíritu seguía un poco en Jacob, era ese espíritu de no querer enfrentar las cosas cara a cara. A veces delante de Dios muchos estamos así, que sabemos que tenemos que enfrentar una situación y por no quererla enfrentar, mejor hacemos dos cosas. O no la enfrentamos y lo aplazamos hasta que ahora sí que explote la bomba, o la otra, que en lugar de enfrentarla le damos la vuelta, ¿verdad?, a la situación para ver después cómo enfrentarla. Entonces, Jacob había elegido la segunda, en la cual era mejor huir, no enfrentar el problema cara a cara, y eso trajo una consecuencia. Y aquí esto me enseña algo, que Dios lo que quiere de nosotros como hijos de hombres es que nosotros aprendamos a enfrentar cada una de las situaciones de frente, cara a cara, teniendo la fe en que Cristo está con nosotros. Y vamos a verlo. Versículo 23, dice, Labán tomó a sus parientes consigo y fue tras Jacob camino de 7 días y le alcanzó en el monte de Galaad. ¿Qué quiere decir esto? Que tarde o temprano las situaciones que nosotros no queremos enfrentar nos van a alcanzar. Llámese cual se llame, llámese una irresponsabilidad, un trámite, lo que sea, lo tenemos que enfrentar en algún momento. Incluso las consecuencias de decisiones que hemos tomado y que posiblemente no eran las decisiones que Dios quería que nosotros tomáramos en ese momento, pero Dios quiere que las enfrentemos. Por eso permitió que Labán llegara hasta donde estaba Jacob. Y dice que llegó donde estaba él, y en el versículo 24, vino Dios a Labán arameo en sueños aquella noche y le dijo, guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. Y aquí vemos algo importante. Si bien Dios nos dice, a ver, no quiero que tú des la vuelta a los problemas, quiero que enfrentes los problemas, quiero que enfrentes las situaciones que tienes que enfrentar. Algo importante es que Dios interviene por nosotros. Cuando estamos en la voluntad de Dios, porque era voluntad de Dios que Jacob regresara a su casa. La forma en la que Jacob enfrentó la situación para regresar a su casa no era la adecuada. ¿Por qué? Porque Labán tenía que arreglar la situación con Labán, su tío, porque se estaba llevando no a sus hijas, que no, más bien sí a sus hijas, pero no que no le pertenecieran, sino que era necesario que avisara a Labán lo que tenía pensado ahí hacer y que venía de parte de Dios esa indicación. A veces nosotros nos comemos esos pasitos en los que ni siquiera decimos que algo Dios nos ha mostrado, tenemos ciertas acciones, ciertas actitudes y de repente si no las enfrentamos de la forma adecuada, entonces vienen estos problemas. Ahora, vamos a ver qué pasa. 25. Alcanzó pues Labán a Jacob, y éste había fijado su tienda en el monte, y Labán acampó con sus parientes en el monte de Galaad. Y dijo Labán a Jacob, ¿qué has hecho que me engañaste y has traído a mis hijas como prisioneras de guerra? Dese cuenta, Labán estaba pensando otra cosa, que se había llevado a sus hijas, que las había prácticamente secuestrado, cuando la situación era muy diferente. Por eso aquí algo importante es cuando Dios tiene que intervenir a favor de nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros, mucho de lo que hay en nuestros corazones o en nuestras propias fuerzas es no querer enfrentar las situaciones. Pero esa no es la actitud, ese no es un espíritu que Dios puso en nosotros. El espíritu de Dios que mora en nosotros es aquel el que se enfrenta. Si usted se da cuenta en la historia, tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento,
los hombres y mujeres de Dios enfrentaban las situaciones, no huían de ellas. Entonces, aquí en el versículo 27 le dice, ¿por qué te escondiste para huir y me engañaste y no me hiciste saber que yo te despidiera con alegría, para que yo te despidiera con alegría y con cantares, con tamborín y arpas? Y en el 29 dice, poder hay en mi mano para haceros mal, mas el Dios de tu padre me habló anoche diciendo, guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. De Labán nos queda claro que no era su Dios, por eso dice, el Dios de tu padre me habló a mí. Dice, porque yo tengo todo y así el enemigo puede estar a nuestro alrededor diciendo, aquí está todo para destruirte. La adversidad puede estar ahí presente para hacernos trizas, para quitarnos lo que tenemos. Si estamos ilusionados con algo, el enemigo viene con todas sus fuerzas para querer arrebatarnos eso. Arrebatarnos todo lo que Dios tiene preparado para nosotros. O lo que nosotros con nuestro trabajo nos hemos ganado o hemos obtenido. Pero aquí dice, el Dios de tu padre, dice, me habló anoche diciendo, guárdate que no hables mal a Jacob. Él lo entendió que no tenía que proceder ante Jacob. ¿Por qué? Porque si bien Dios quiere que enfrentemos las situaciones, es porque Dios nos va a dar la capacidad y la habilidad para poderlas separar. Y ante otras situaciones que se dieron, voy a enfocar esto en los siguientes versículos. Versículo 43 dice, Labán dijo a Jacob, las hijas son mías y los hijos son míos y las ovejas son mis ovejas y todo lo que tú ves es mío. ¿Y qué puedo hacer yo con estas mis hijas o sus hijos que ellas han dado a luz? Dice, ven pues ahora y hagamos pacto tú y yo y sea de testimonio entre nosotros dos. Le está diciendo, mira, todo lo que tú trabajaste es mío. A ver, vamos a hacer un pacto y vamos a ponernos de acuerdo. Entonces, los hijos de Dios debemos estar preparados en el conocimiento de su palabra para saber que lo que nosotros tenemos, por lo que hemos trabajado, lo que Dios nos ha dado es nuestro. Y aunque el enemigo venga y nos quiera decir, esto es mío, yo te lo di, estás en mi reino, aquí yo gobierno, aquí yo hago todo, etcétera. Nosotros somos hijos de Dios y lo que nosotros hemos trabajado y lo que Dios nos ha dado, nadie tiene por qué arrebatárnoslos. Por eso Dios quiere que enfrentemos las situaciones y no con nuestras propias fuerzas, porque las fuerzas de Jacob fueron de huir. Porque la naturaleza humana, ¿sí? La naturaleza que proviene de Adán es de huir, de yo no fui, de fue ella, yo qué hice, etcétera. Pero nosotros, los hijos de Dios que tenemos su espíritu, enfrentamos las cosas con un solo deber, con un solo foco, y es Cristo Jesús. Versículo 45, aquí está la clave. Entonces Jacob tomó una piedra y la levantó por señal. Y Jacob dijo a sus hermanos, recoged piedras. Y todos tomaron piedras e hicieron un majano y comieron allí sobre aquel majano. Hasta ahí. En la palabra de Dios, el tipo y figura de la piedra nos lo representa bien en primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Dice, acercados a él piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Y nos dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual, sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Versículo 6. Por lo cual también contiene la escritura, he aquí yo pongo en Sión la piedra principal, la piedra del ángulo, y ese es nuestro Señor Jesucristo, el sacrificio en la cruz. Dice, fue escogida y preciosa. El que creyere en él no será avergonzado. Entonces lo que estaba haciendo en este momento Jacob
era reconocer, dice que tomó la piedra y le dijo a todos sus parientes, tomen piedras y hagamos un majano, hagamos un montoncito aquí. Y cada una de esas piedras que ellos tomaron y por la cual edificaron ese altar para comer, quiere decir la fe de cada uno de nosotros que está puesta en el Señor Jesucristo, en el sacrificio. Que gracias a ese sacrificio que hizo por nosotros en la cruz, nosotros entonces tenemos esa bendición y dice su palabra en Primera de Pedro 2:6, que no seremos avergonzados. Y Jacob no fue avergonzado, aunque Labán decía eso es mío, y aunque el enemigo diga eso es mío, nosotros no vamos a ser avergonzados. Lo que hemos trabajado y lo que tenemos que enfrentar, si lo enfrentamos mediante el conocimiento de que lo que tenemos y lo que el Dios nos da, nuestro trabajo, nuestra vida, nuestros hijos, nuestra familia, etcétera, lo tenemos, la sanidad la tenemos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 51. Dijo más Labán a Jacob, he aquí este majano, esta señal, ¿sí?, que has erigido entre tú y yo, testigo sea este majano y esta señal que ni yo pasaré de aquí contra ti, ni tú pasarás de este majano ni de esta señal contra mí para mal. Porque hay paz. Hay paz cuando nosotros elegimos que el sacrificio de Dios nos es suficiente. Y me refiero a que tú digas, a que tú estés consciente de que no los problemas no los enfrentamos con nuestras propias fuerzas, de que las situaciones los enfrentamos cuando decimos, Dios, tú vas a ir conmigo. Si he de ir a una audiencia, si he de ir al médico, si he de ir a cualquier papeleo, a cualquier circunstancia, tú estás conmigo y va a haber paz. Versículo 54. Jacob inmoló víctimas en el monte y llamó a sus hermanos a comer pan. Y el pan, recuerde que representa el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo que fue dado en sacrificio. Dice, comieron pan y durmieron aquella noche en el monte. Y se levantó Labán de mañana y besó a sus hijos y sus hijas y los bendijo y regresó y se volvió a su lugar. Para que la adversidad vuelva a su lugar es necesario que nosotros siempre estemos atados a esa piedra. Señor, contigo nuestra fe en ti es suficiente y no importa la adversidad. La hemos de pasar y habrá paz, paz entre nosotros. Amén. Y si en este día usted ha escuchado esta palabra y considera que necesita acercarse a esa piedra viva, y que esa piedra viva a nuestro Señor Jesucristo, que dio su muerte en la cruz, pero resucitó al tercer día para que usted tuviera salvación, sanidad, victoria ante los problemas, entonces haga esta oración conmigo y diga, Padre Santo, en este día reconozco que sin ti soy un hombre o soy una mujer pecador o pecadora. Sin ti, Padre Santo, he cometido errores, decisiones, muchas cosas que no quiero enfrentar. Pero Padre, yo te reconozco como mi Señor y mi Salvador, el único suficiente en mi vida. Dios, que tú salvaste mi vida por medio de ese sacrificio en la cruz. Y gracias a ese sacrificio, oh piedra viva, ahora yo tengo la salvación y no he de ser avergonzado. Dame la sabiduría para permanecer en santificación, en tu conocimiento para vivir esta vida. Y sé que algún día yo te veré cara a cara, Dios, en tu reino, y tú darás lo que ha de corresponderme. Pero este día yo doy gracias porque te conozco y porque sé que traes salvación. Gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Y bien, recuerde que no pase un día sin que usted acuda a esa piedra viva para que usted no sea avergonzado. El Señor les bendiga.
Hemos llegado a la parte final de nuestra transmisión. Te invitamos a que nos sigas enviando tus peticiones al correo casaalabanza.contacto@gmail.com. Estaremos orando por ti. También te invitamos a que sigas viendo el contenido en nuestro canal de YouTube, como los programas Casa Alabanza Kids, Siguiendo a Jesús, el podcast Celebrando su Gloria y el programa Escudriñando las Escrituras, los días lunes y jueves. No olvides darle clic al botón de suscribirse y a la campanita para que recibas todas nuestras notificaciones. Bendiciones en y con Dios.